Si hacemos memoria, en las protestas del 21 de mayo, Rodrigo Avilés, estudiante de la Católica, es impactado, herido, por un chorro del guanaco, del lanzagua, de las fuerzas especiales. El jefe de zona, ese mismo día de Valparaíso, Julio Pineda, dice no habría responsabilidad de Carabineros. Debido a la gravedad de las lesiones, fue inducido a un coma, ¿no es cierto? Ya. El 27 de mayo, Carabineros elabora un preinforme que no atribuye responsabilidad directa a la policía. Luego de analizar unas imágenes que se dieron a conocer en TVN de manera exclusiva, finalmente se puede ver ahí clarito que sí había responsabilidad, al menos de la persona que estaba manejando este carro lanzagua, y es dado de baja. Después, ¿qué pasa? El Ministerio del Interior, el subsecretario dice, ¿saben qué? Les doy 24 horas a Carabineros para que me presenten un informe, porque lo que quedó demostrado es que el primer informe de Carabineros era falso, o sea, era una mentira, o al menos omitía información. Ya lo escuchábamos recién, Carabineros entregó este informe, este preinforme podríamos decir, y el ministro del Interior, actual vicepresidente de la República, dijo esta mañana que sí, que se cumplió con el plazo porque le entregaron esto que es de carácter reservado y que donde le dicen que se está haciendo la investigación siguiendo los conductos y los tiempos que se requieren para investigar. Bueno, tema difícil porque tiene que ver con la salud de una persona y tiene que ver con el funcionamiento de una institución. Por eso estamos acá en el estudio con Félix Avilés, que es el padre de Rodrigo, justamente. ¿Cómo está, Félix? Muy buenas tardes. Primero, ¿cómo está en el sentido de si tranquilo o más tranquilo respecto al estado de salud de Rodrigo? Muchas gracias, Cecilia, por la invitación. Sin duda estamos bastante más tranquilos. Hay que señalar que hace 4 días atrás no sabíamos si Rodrigo vivía o no vivía. Se debatió durante una semana entre la vida y la muerte y finalmente se consiguió estabilizarlo y sacarlo de esa situación. Hoy día él está en condición de absorber y botar todas las drogas y los somníferos que le han puesto durante todo este periodo, de tal manera que de aquí al jueves, viernes de la próxima semana pudiese ya empezar a despertarse. Un par de complicaciones que se han generado, que es una infección en la membrana que cubre el cerebro, pero todas las indicaciones médicas nos señalan que no es extraordinario en razón de la gravedad de la lesión y está abordada con los antibióticos correspondientes. Félix, ayer conversamos por teléfono, justo en ese momento acabamos de saber que Carabineros había entregado este informe, ¿verdad? Tú nos decías, bueno, me estoy enterando por ustedes, ya conoces más detalles, escuchamos la reacción del vicepresidente Jorge Burgos. ¿Qué sensación te deja todo eso? Bueno, yo estoy con una serie de sentimientos encontrados, porque desde la primera oportunidad en que se conoce la gravedad de la lesión de Rodrigo, producto de esta vil agresión de fuerzas especiales, Carabinero tomó una conducta evasiva de su responsabilidad. Yo quiero señalar que hubo 3 hitos relevantes que no se han dicho de manera ordenada en razón del tiempo. Lo primero es que sale una declaración de Carabinero sin mucha forma, en que son 3 párrafo donde se inician señalando que Rodrigo estaba botado en el suelo, que ellos lo encontraron botado y que concurrieron con prontitud a socorrerlo y a llevarlo a la asistencia pública. Esa es la primera declaración, que parece que todo el mundo se olvidó y en algún cajón por ahí quedó. Luego, antes de que se presentara el informe de Carabinero de hace 4 días atrás aproximado, existió una conversación que se produjo en las puertas de la UCI del Hospital Van Buren de un mayor de Carabinero de la plaza conmigo en presencia del director del hospital,
en la que él me señala el respeto a la institución y su deseo de que esto se esclarezca, pero pone como antecedente el que la institución no tiene responsabilidad alguna con lo que estaba viviendo la familia y particularmente Rodrigo. Frente a lo cual yo le señalo que en realidad lo que esperaba era que reconocieran su responsabilidad y le pidieran perdón a la familia, a Rodrigo y a todo el movimiento estudiantil por lo que habían hecho, y ahí se genera una conducta de este mayor, de este oficial, y que me dice con una soberbia y prepotencia inusitada para el momento, me dice: pero usted no tiene ninguna prueba de que el Agua fue quien agredió y quien votó y dañó a su hijo, me dice él, con una postura corporal muy desafiante. Frente a lo cual yo le digo: mire, pues, bien, no hay nada más que conversar y nos veremos en otra oportunidad, y lo más probable que en tribunales, y se terminó la conversación. Insisto que esto fue en presencia del director del hospital. Y luego aparece este informe de aparentes 200 hojas, que nadie las conoce además, donde se dedican a presentar prejuicios sustentados en algunos fundamentos que no corresponden. Bien. Y hoy día, después que el ministerio ha señalado que tiene 24 horas el subsecretario, aparece, lo que yo tengo entendido, no un informe, sino que aparece una nota del general González, donde le señala que se van a acoger al procedimiento, a los plazos que da el procedimiento ordinario en razón de la investigación, y que después de eso van a señalar lo que hay. Y yo he leído algo de la opinión del ministro del Interior, perdón, del vicepresidente Burgo, y me ha dejado bastante preocupado. No voy a hacer juicio si es que le quitó el piso o no le quitó el piso al subsecretario Alegui. Lo único que me preocupa es que la conducta del vicepresidente y en su momento el ministro del Interior es una conducta que más bien busca dejar contento y dar respuesta a las reacciones de la derecha política de este país, más que poner el acento en la necesaria búsqueda de la realidad y de la justicia. ¿A qué esto que acaba de decir Félix? Recordemos que estamos conversando con Félix Avilés, el padre de Rodrigo Avilés, el estudiante que está en estado grave de salud como consecuencia de este impacto de, ¿no es cierto?, el carro lanzaguas en las protestas ya de estudiantiles el 21 de mayo en Valparaíso. ¿A qué se refiere con esto que acaba de decir? De que el vicepresidente Jorge Burgos le está dando un poco de tranquilidad a la derecha, porque él respalda a cabalidad las instituciones policiales. ¿Qué frase le hace a usted pensar eso? Sí, a mí me preocupa una frase que leí de lo que apareció en la prensa, de que Carabineros de Chile es una institución que ha actuado conforme a lo que la Constitución y las leyes señalan, y no se ha salido de los protocolos que tienen establecido. Yo, la verdad... dijo eso... Es lo que yo leí hoy día en la prensa. No tengo el texto exacto, pero es lo que leí en internet. ¿Qué dijo el ministro del Interior actual, vicepresidente? Dijo respaldo a cabalidad del gobierno hacia Carabineros, en el sentido de que no ponían en duda el respaldo a Carabineros, que no tiene fundamento alguno en general, digamos, ¿no? Dijo que recibió este informe de carácter reservado, negó que la imposición haya generado molestia en Carabineros, que lo descarta absolutamente. Que Carabineros está realizando ya no una investigación sumaria, sino un sumario a cargo de un oficial jurídico de la institución con jurisdicción para los hechos ocurridos en Valparaíso. ¿Qué más? Este sumario se inició, dijo, el 29 de mayo. Más allá del rol trascendente que ocupa el subsecretario del Interior, dijo, el gobierno de Chile, bueno, pidió esto y le parece bien. No encuentro esto que usted me está diciendo, pero lo voy a buscar. Sí, es lo que yo leí en internet cuando se me informó que él había hecho ya declaraciones. ¿Ya? Si es lo que usted, Cecilia, me ha señalado... Pero yo también tengo así como extractos, ¿no? Ya, sin duda, pero si es así, a mí me parece que... o sea, es como, a ver, si trato de entender lo que hizo el vicepresidente, es como decir, nosotros queremos el informe,
vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, pero eso no significa que el gobierno esté cuestionando a la institución Carabinero. Exactamente. Así lo interpreto. Así interpreto lo que usted me ha señalado ahora. Sin embargo, hay una frase que a mí me preocupa, que es la frase que yo he dicho, y que Carabineros ha ajustado a la exigencia de la Constitución y a los protocolos que se establecen para el efecto. Y ahí a mí me genera una, no duda razonable, sino que me genera una gran preocupación, porque el cuestionamiento que ha habido, no solo de la familia Rodrigo, mía en particular, y del movimiento estudiantil, sino que ha habido, sino transversalmente, es la preocupación por los protocolos que se aplican, y además, Cecilia, la declaración del carabinero que fue dado de baja, establece que él fue rigurosamente justo con esos protocolos, y ahí hay una serie de contradicciones. El carabinero que fue dado de baja y dice que él aplicó el protocolo, pues ¿eso significa que es el protocolo institucional que ellos tienen, o puede ser que él interpretó que está aplicando el protocolo y se está equivocando? No, yo creo que hay un protocolo institucional que al que se ajustan las fuerzas especiales en este caso, pero además del protocolo institucional, yo sé, por los antecedentes que se han recabado y lo que me ha llegado, que existen además reglamentos especiales que dicen relación con el tipo de forma en que fuerzas especiales se aproxima dependiendo quiénes son los que se manifiestan en la calle. Entonces, distinto es que sean los pobladores sin casa, que sea, no sé, el problema de la locomoción colectiva en Vitacura, ¿no? Y tienen ahí protocolos que se aplican, pero además tienen reglamentos especiales. Instrumentos que yo conozco además. ¿Por qué? Porque circulan en las redes sociales, y evidentemente la gente está muy preocupada, y las organizaciones de derechos humanos también están muy preocupadas, y han hecho llegar todos los materiales que tienen, porque aquí hay transversalmente una necesidad de que esto no vuelva a repetirse, que sea un punto de inflexión. Claro, acá tengo, me traen de la producción más detalles de la frase textual del vicepresidente Burgos, diciendo lo que usted me estaba señalando, ¿verdad? A las fuerzas policiales, y en particular en este caso Carabineros, cuestionó que se ponga en duda el respaldo. Yo creo que poner en duda es realmente injusto, porque el respaldo a la acción de Carabineros de Chile en sus funciones constitucionales, que son ni más ni menos que dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad interior del país, es un respaldo absoluto. Bueno, eso es lo que ha declarado, ¿no es cierto?, el vicepresidente Burgos. Vamos a seguir buscando la frase que yo quiero. A mí me dio la sensación, más bien, Cecilia, que eran frases para una clase de derecho constitucional, más que para abordar la situación lamentable que está viviendo hoy día el movimiento estudiantil y Rodrigo Oile. Ahora, Félix, en todo caso, usted dice que el gobierno estimó actuó tarde, y también le quería preguntar sobre las disculpas del carabinero dado de baja. ¿Usted las escuchó? Las vio y dijo que aceptaba las disculpas, las valoraba, pero que las declaraciones de él cuando da detalles solo agravaban la situación. ¿Por qué? Lo sigo sosteniendo. Yo creo que la disculpa, la necesidad de perdón por el reconocimiento de un error tan grave como esto, de la más pura dimensión humana, yo no tengo nada más que decir que eso lo comprendo, pero las declaraciones están llenas de contradicciones. Además, hay una cosa que es gravísima, Cilia. Él señala en su declaración que se le informó, y es un tema importante, yo quiero saber quién le informó y quién le solicitó que concurriera, que debía concurrir al lugar porque había un saqueo en unas dependencias comerciales, y él señala que cuando llega al lugar recibe la instrucción, y así lo dice, de disolver a los manifestantes que además ya habían terminado la manifestación, que iban caminando por la vereda, ni siquiera por la calle, y se desentiende de la orden inicial de socorrer a los ciudadanos que estaban siendo víctimas de estos actos delictuales. Entonces, ahí hay un tema también que tiene que ver con protocolo y con la intencionalidad, ¿no? Y evidentemente el resto de las declaraciones de este carabinero
a mi juicio agravan no solo su responsabilidad, que será materia del procedimiento judicial, sino que además agrava la responsabilidad de la institución. Ahora, Félix, ¿qué sintió usted cuando ve el video? Yo la verdad es que me había restado a mirar detenidamente todas las fotografías y los videos que habían empezado a llegar, que son muchísimos, hasta que voy experimentando que la concurrencia de mentiras de parte de las fuerzas especiales en relación al hecho son tan potentes, tan fuertes, que no tenían un contrapeso, que cuando se me llama de Televisión Nacional para que mire estas imágenes, no tengo sino que la necesidad de verla, pero por la necesidad de contrarrestar lo que se estaba haciendo y montando este show que conocemos desde los tiempos de la dictadura, de que se cometían atrocidades tremendas y se inventaban, ¿no?, historias y cuentos que finalmente no era sino para ocultar la verdad. Y la vi y sentí una profunda pena. Ya tenía el alma quebrada, se me quebró más, un dolor que es indescriptible, indecible. Yo creo que tú eres de las personas que puede entender este dolor, y sabemos por qué, pero no hay manera de expresarlo, y un dolor que tiene que ver con que también con que contamos con instituciones heredadas, cuyo amor a la vida, el respeto a la dignidad está muy, muy por el suelo y ausente. Ahora, Félix, llama la atención cuando se hacen encuestas, ¿verdad? Sin embargo, el Carabineros goza de gran respaldo ciudadano. Y lo otro que le quería hacer una reflexión sobre, usted puede decir que generalizar que es un comportamiento generalizado de las fuerzas especiales de Carabineros a la hora de controlar los desórdenes en una manifestación, en una marcha, con los encapuchados, en fin, o usted cree que esto es un punto aislado o que de vez en cuando ocurre. No, yo fíjate que lo he dicho, se lo he dicho a los estudiantes, se lo dije al ministro Interior, cuando me reuní con él, se lo dije a la Presidenta de la República también, y yo creo que tú tienes conciencia de eso, que cuando nosotros éramos parte del movimiento estudiantil en los años 80, y nuestro compromiso también era por reconstruir y armar un país distinto a lo que teníamos, y dar un paso importante para salir de la dictadura en que Chile estaba metido, las expresiones de represión que vivía el movimiento estudiantil de su momento, y no solo el movimiento sociales, eran de una brutalidad impresionante. Y fíjate que yo creo que no ha habido mucha variación en lo que hoy día le sucede a los chiquillos, y no porque quieran disolver manifestaciones en términos del desorden, porque la provocación, la filosofía, la doctrina que está detrás de los protocolos, de las conductas de estas fuerzas especiales, es una doctrina que no se condice con un país democrático y republicano. Yo creo que, y lo he dicho, creo que Chile no necesita un grupo de gurkas y un grupo de uniformados que van a la guerra contra sus propios ciudadanos. Chile necesita civiles con vestimenta de policía para dar cuenta de lo que la Constitución le señala. Lo que dice el vicepresidente, a mí me parece que no es apropiado para el tipo de fuerzas especiales que hoy día Chile tiene. Yo creo que ahí hay un grave error y no puede seguirse con eso. ¿Se lo va a decir a Jorge Burgos? Se lo voy a, pero por supuesto, y a la presidenta, y lo he dicho en todos lados, porque a mí me parece que Chile tiene temas pendientes muy, muy de fondo, que no solo, y ahí agradezco también la pelea tuya y de tu familia, porque creo que Chile tiene temas pendientes en términos de la convivencia, en términos del reconocimiento de la vida y la dignidad. Fíjate que no sacamos nada con tener un país con reformas educacionales potentes, tributarias, ámbito de la AFP, laborales, si no somos capaces de reconocernos igual y no somos capaces de respetarnos, ¿no? Ahí hay un tema que está muy pendiente. A propósito, más detalles de lo que dijo hoy el vicepresidente Jorge Burgos. La institución ha determinado que el pitonero de ese carro no cumplió
con los protocolos establecidos para hacer el control de muchedumbre y ha sido dado de baja de la institución. Esto lo dijo, no, esto es lo que había dicho el general Ricardo Cartagena, esto es antiguo ya. En todo caso, me llama la atención, Félix, que es bien político, su reflexión es bien política. Usted es un hombre político, usted entonces también manifestó en la época que era estudiante, ¿verdad? Y en ese sentido quería que me contara un poco sobre Félix, cómo es él, por qué estaba ahí, cuáles son sus convicciones. Sobre Rodrigo, perdón, sus convicciones, en fin. Más desde el punto de vista de padre, sí, hijo. Sí, mira, Rodrigo es una personita que ha sido capaz de asimilar lo que ambos padres vivieron en la historia reciente de este país. Ambos estudiamos en la Universidad Católica y fuimos miembros del movimiento estudiantil de los 80. Rodrigo sabe perfectamente, y sus hermanas también, Montserrat y Laura, de lo que pasamos luchando por un país distinto, muchas veces detenido, yo estuve relegado, su madre también detenida por varios meses por acciones como estudiante en esos tiempos, y él fue capaz o ha sido capaz de concentrar ese gran celo porque el hombre y las personas vivan en condiciones mejores. Y lo ha canalizado por su movimiento Crecer de la Universidad Católica y por la UNE, que es la Unión Nacional Estudiantil, a quien yo le debo muchísimo en esta situación y le rindo un gran homenaje a estos chiquillos, porque han sabido reconocer los errores que nosotros cometimos, ¿no? En términos social y político, y ellos han querido volver a recuperar el sentido de la actividad política en la gran filosofía, en el verdadero quehacer político, ¿no? Donde estos casos Penta, estos casos SQM, estos casos etcétera, no tienen lugar. Yo creo que Rodrigo es un gran soñador, es un gran hombre de verdad social, es un gran luchador, y yo creo que no va a descansar, y yo lo he animado. Yo estoy enamorado de mi hijo en esa dimensión, además evidentemente en la humana, y me parece extraordinario que existan jóvenes como él, que yo creo que son muchísimos en Chile, y yo creo que hay que animarlo. Con dolor leo lo que hoy día está pasando, pero mi obligación es decirlo en esta forma y en estos espacios. Félix, por último, ¿qué debería pasar para que usted se quede conforme y con la sensación que se hizo justicia? Lo primero es reconocer las responsabilidades que existen en toda la cadena de mando de Fuerzas Especiales en razón de lo que pasó, y ahí el general Cartagena tiene una palabra decidora en eso. Luego yo he insistido en todas las instancias correspondientes que debe haber una visibilidad y una transparencia de los protocolos y modificarlo de acuerdo a lo que Chile es hoy día, y es una tarea institucional pendiente. Tercero, a mí me parece relevante, y aquí hay un dato que no es menor y que no se ha usado, no se ha dicho mucho, el que en el caso de Rodrigo, quien va a conocer judicialmente es la justicia ordinaria y no la justicia militar. Y ahí yo sería feliz si finalmente es posible legislar en torno a que en Chile no exista justicia militar en tiempo de paz, solo se aplica en tiempo de guerra, y por tanto todos los hechos de violencia y de abuso de un hombre con uniforme, de una persona con uniforme frente a un civil que genera lesiones, es conocido por la justicia ordinaria. Bueno, vamos a seguir pendiente del tema, seguramente conversando con usted, Félix Avilés, el papá de Rodrigo Avilés, que está en estado todavía grave, aunque lo tiene un poco más tranquilo, ¿no es cierto? Cómo ha ido evolucionando. Así es. Vamos a seguir en contacto. Muchas gracias, Cecilia. Saludos y a su señora, a la familia, porque yo sé que están viviendo un momento bien complejo desde el punto de vista familiar, humano. Es un hijo, y ver esas imágenes de cómo
es afectado por este chorro del carro lanzagua, no debe ser fácil. Es atroz. Y así que que le vaya bien. Muchas gracias. Chao. Bien.